Y con esta introducción queremos dar a todos una excelente y cordial bienvenida. Bienvenidos a nuestro programa. Dios les bendiga en gran manera. Y de antemano voy a decirles que el tema de hoy es sumamente interesante y es un tema 2021, un tema que necesitamos estudiar. Así que doy inicio haciendo sonar el tambor para que usted se prepare. El pequeño tiempo de angustia y la ley dominical. De antemano, este tema ya está disponible en patreon.com/Corona Estudios. Si usted ya es miembro de nuestro ejército de predicadores que nos apoyan y al mismo tiempo crecen junto a nosotros compartiendo estos materiales, disfrutando de esta información, llevándola a las iglesias, pues le damos una cordial bienvenida y descargue este material allí en patreon.com/Corona Estudios. Si no se ha hecho miembro, le animamos a que lo haga porque vamos a estar compartiendo muchos materiales más y estamos por iniciar, ahora sí, gracias a Dios, la escuela bíblica con el apoyo de algunos doctores en teología y teólogos y pastores que nos van a estar acompañando. El pequeño tiempo de angustia. Un tema interesantísimo. Quiero decirles algo antes de iniciar este tema. Que en la Biblia, de antemano, nosotros vamos a conseguir dos cosas. Vamos a conseguir un pequeño tiempo de angustia y un tiempo de angustia. No son lo mismo, aunque definitivamente se comparte la angustia como tal. Hay un pequeño tiempo de angustia y habrá un tiempo de angustia, ¿ok? Voy a estar hablando de antemano de estos dos temas por separado. Hoy voy a hablar del pequeño tiempo de angustia y qué relación tiene con la ley dominical. Y por supuesto, como estamos estudiando durante esta serie, en esta temporada, que termina por cierto el 18, creo que, déjenme ver un momento, sí, el sábado 18 de este mes terminamos esta temporada y la próxima iniciará en enero. Bueno, como les he comentado, hemos estudiado en cuanto al santuario y estos temas todos parten de allí. Por eso la importancia de conocer el santuario y sus verdades. Voy a pedirle que me acompañe a tener una palabra de oración para entonces poder iniciar nuestro estudio de hoy. Querido Padre, te damos las gracias por tu santa palabra, porque tenemos la seguridad, la certeza de que tu Santo Espíritu la inspiró a través de hombres, de mujeres, pero sin duda tu Santo Espíritu ha dejado información valiosa en ella que necesitamos estudiar y prepararnos para que todas las cosas que están ocurriendo en este mundo no nos tomen por sorpresa, sino que al contrario, cada día estemos listos para encontrarnos contigo y no haya prueba en este mundo que pueda contra nuestra fe, que pueda contra esa seguridad que tengamos en Cristo. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Bendice a toda la audiencia, donde quiera que se encuentren. Y dirige a este tu servidor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ya hemos orado. Y como lo he dicho, el pequeño tiempo de angustia. Atención, no olvide que hay una diferencia entre el pequeño tiempo de angustia y el tiempo de angustia. Hoy voy a dedicar el tiempo para estudiar este precioso tema que nos ayudará muchísimo a prepararnos. Y noten esta cita que en Marcos 13:9 nuestro Señor Jesucristo compartió con sus discípulos cuando les presentó el Sermón del Monte, allí el sermón escatológico, el sermón que apunta a las señales de su pronto regreso en Mateo 24, en Lucas capítulo 17 y 21, en Marcos también lo presentó. Miren cómo se lo dice a los discípulos en Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces nosotros podemos notar que sin duda va a haber un pequeño tiempo de angustia donde el pueblo de Dios
va a ser probado y donde el mundo tendrá que definitivamente, por el testimonio de ellos, de todos aquellos que prevalezcan en la fe, definirse, decidirse, ¿ok? Como siempre comparto una cita de los escritos de la señora Elena G. de White y como lo digo en el programa siempre, nuestro programa es bíblico, pero usted va a conseguir que yo voy a citar a cualquier cantidad de escritores o de personas que consideremos que tienen un mensaje propicio para este tiempo y que al mismo tiempo confirmen lo que nosotros estamos presentando a la luz de la Biblia. Y eso está en armonía con la Biblia. Por eso, mire esto. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. No. Sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Amén. No olvide que todos nuestros temas de antemano en esta temporada están cimentados y estamos haciendo un énfasis especial en el santuario. O sea, mientras Cristo está en el santuario, no van a caer plagas, las plagas que están presentadas en Apocalipsis que van a destruir en gran manera la tierra. No, ¿por qué razón? Porque Cristo estará intercediendo, Cristo estará haciendo su obra como intercesor, ¿ok? Entonces, mientras Él esté allí, eso no va a venir. Pero antes de que Cristo salga del lugar santísimo y vengan las plagas, habrá un corto periodo, como dice esta señora. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Atención, oído al tambor, hermanos. Porque usted dirá, hermano Oliver, ¿ya estamos en ese tiempo? Aún no. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿pero cómo que aún no? Y estamos viendo todas estas dificultades, esta situación del COVID, del Omicron y todas las formas que han salido, sus variantes. Estamos viendo lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Estamos viendo cómo hay un problema tremendo a nivel económico mundial, cómo hay una escasez y cómo hay amenazas de todo tipo en el mundo. Y usted nos dice que todavía ese momento no ha llegado. No ha llegado. Y de hecho eso es lo que vamos a hablar hoy. Y las naciones se airarán, dice, aunque serán mantenidas en jaque, aquí está el punto, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, ¿ok? Va a haber un periodo tremendo de angustia en el mundo, pero con todo, Dios va a mantener todo dominado, controlado, va a mantener en jaque al diablo y a sus ángeles para que el evangelio pueda seguir siendo presentado, ¿amén? Ahora bien, no quiero que usted olvide este punto que es un punto clave. Hay un corto tiempo de angustia, un pequeño tiempo de angustia que va a preceder, va a estar antes o va a ocurrir antes del momento que Cristo termine su intercesión en el santuario, porque cuando Cristo termina su intercesión en el santuario, inmediatamente, como resultado de cerrarse la gracia, van a venir plagas. Usted lo puede conseguir en Apocalipsis 7, que se hace mención cuando dice, mira, aún no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado a los hijos de Dios en sus frentes. Entonces, mientras eso no ocurra, ahí va a estar la puerta abierta de la gracia, pero va a haber un pequeño tiempo de angustia. La pregunta que yo hago es ¿qué va a producir este corto o pequeño periodo de tiempo de angustia? ¿Qué es lo que va a traer esta angustia a la tierra? Si todavía no está ocurriendo, ¿qué es lo que lo va a traer? Seguramente usted ha escuchado la famosa abominación desoladora, que aparece registrada en 3 evangelios y que también aparece registrada en el libro de Daniel. ¿Ok? Importante, interesante. Esta mezcla de palabras, abominación, que trae como resultado
la desolación es importante que la estudiemos porque estamos muy cerca de presenciar estos eventos y todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo son señales inequívocas de que esta situación cada vez está más cerca de nosotros. Ahora, yo voy a citar para eso el paralelo que hay en los evangelios para encontrar nosotros inteligencia sobre este tema, porque de antemano Daniel, o mejor dicho, Mateo, demanda que nosotros podamos ser entendidos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esa es una de las menciones que hace el evangelista Mateo en cuanto a la abominación desoladora. Usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué es eso? Quizá hay alguna persona que es evangélica y está por primera vez estudiando este tema con nosotros. Quizá hay alguna persona que es católica. Le mandamos un gran abrazo y damos gracias a Dios por tenerles entre nosotros. Y primera vez está estudiando este tema. Por esa razón nosotros vamos poco a poco aclarando cada término. Quizá por la radio nos están escuchando personas que ni siquiera pertenecen a ninguna denominación. Y vamos a ir entendiendo los términos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Quiero que miren ahora la otra cara, o sea, es la misma enseñanza, pero a través de la boca de San Lucas. Lucas no fue testigo, sino que investigó. Y Lucas va a decir lo mismo que dijo Mateo, pero desde su óptica. No olviden que el Espíritu Santo utilizó a estas personas y a través de ella, cuando nosotros unimos toda esta información, podemos lograr entender muchas cosas. Dice Lucas 21:20, es el mismo texto de Mateo 24:15. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea que esta es una forma digerible, porque Lucas era griego, y su manera de escribir era más apegada a nuestra manera de pensar. Esta es un modo digerible de entender qué es la abominación desoladora. Mateo dice abominación desoladora, Lucas dice rodeada de ejércitos a Jerusalén. Por eso he marcado con amarillo esta parte que es importante. Ahora bien, vamos a entender un poquito y noten esto, lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Mateo 24:15. Las palabras griegas de este texto son similares a las que se emplean en Daniel. ¿Ok? No olvide que quien pronunció o quien profetizó sobre la abominación desoladora que vendría contra Jerusalén fue el profeta Daniel. ¿Ok? Y por eso aquí dice, las palabras griegas de este texto son similares a que se emplean en el libro de Daniel, porque de Daniel se originó. En la versión de los 70, entre los judíos con frecuencia, se denominaba abominación a un ídolo o algún otro símbolo pagano, o también a alguna cosa que resultaba ofensiva desde el punto de vista religioso. Y ustedes recordarán que nosotros estudiamos que en Apocalipsis 17 hay una mujer que porta una copa que está llena de abominaciones, y nosotros estudiamos qué abomina Dios y conseguimos todas las doctrinas que esta mujer, que es una ramera, enseña. Ahí vimos que Dios abomina a quien consulta a los muertos, el que ora sin oír y hacer la ley de Dios es abominable. Y vimos una cantidad de abominaciones como la idolatría, por ejemplo, que de antemano nos da cierta información. Entonces, abominación entre los judíos con frecuencia apunta a un ídolo, atención, oído al tambor, o a otro símbolo que está íntimamente ligado al paganismo. ¿Ok? O algo que es ofensivo a Dios. Ahora bien, voy a poner algunos ejemplos bíblicos para que usted note que es correcto lo que define el comentario bíblico adventista. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 5.
Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo, mire cómo lo llama, abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces aquí nosotros vemos que Salomón, lamentablemente, aunque escribió los 5 primeros libros de la Biblia como una copia que Dios ordenaba al rey hacer, él mismo hizo su propia copia y vio que Dios abomina este tipo de cosas. Lamentablemente se separó tanto de ese acercamiento con Dios que comenzó a rendir culto a la diosa de los sidonios, hasta Astoret, ¿ok? Y a Milcom, un ídolo abominable. Pero aquí nosotros podemos ver, como sin duda, rendir culto, idolatría o hacer cosas que Dios definitivamente no quiere que nosotros hagamos, es un ídolo o es algo abominable. Voy a poner otro ejemplo. Primer libro de Reyes. Bueno, está dentro del mismo contexto, ¿no? Está dentro del mismo texto. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos. Imagínense ustedes hasta dónde llegó la apostasía del rey Salomón. Ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Les edificó un lugar alto. Terrible, mis hermanos, terrible. Entonces nosotros podemos entender que cuando el comentario bíblico adventista define abominación o presenta características, definitivamente es abominable, es algo parecido a un ídolo o algún otro símbolo pagano. Entonces nosotros tenemos la abominación asoladora, pero sin duda está íntimamente ligada a abominar. Abominar está íntimamente ligado a desechar a Dios y es algo muy similar a la idolatría. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, mira, eso es abominable, se podría comparar con la idolatría. Algo que Dios no puede tolerar y es un símbolo de desechar a Dios. O sea que cuando dice la abominación, es que están de alguna forma utilizando algún método como lo hizo Salomón de levantar templos en lugares altos y animar a la gente a idolatrar. De alguna manera están haciendo lo mismo, desechando a Dios. Eso es abominación. Ahora, desechar a Dios es idolatría. Yo creo que para nadie queda esto en duda, pero es mucho más todavía. En primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Usted recordará que Samuel ya tenía cierta edad. Lamentablemente los hijos de Samuel estaban un poco torcidos en los caminos y no habían seguido el camino de su padre. Y el pueblo se acerca a Samuel y le dice, mira, los pueblos alrededor de Israel tienen reyes. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Y Samuel lleva el tema a Dios y Dios le dice, mira, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti. O sea, cuando ellos están solicitando un rey, porque antes Israel era gobernado a través de profetas que recibían la palabra de Dios y que informaban al pueblo lo que Dios quería. ¿Ok? Entonces, el pueblo ya no quería eso. El pueblo quería tener un rey como las naciones paganas. Y Dios dice, mira, no te están desechando a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Verso 8, conforme a todas las palabras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Todo el tiempo es la misma historia, así como adoraron en Valpeor al becerro de oro, así como tantas veces apostataron. Lo mismo están haciendo como han hecho hasta hoy, dejándome a mí
y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea que cuando le dijeron a Samuel, Samuel fue triste, Señor, no me quieren. No quieren que yo sea el que lleve tu palabra y que tú gobiernes a través de los dichos que yo voy. No te preocupes, que no es a ti el que están dejando, desechando, es a mí. Entonces nosotros podemos notar que desechar a Dios también es comparable con servir a ídolos, a dioses ajenos. Es algo repetitivo que siempre, lamentablemente, el ser humano ha hecho y está también íntimamente asociado a lo que es abominación. Desechar a Dios, en alguna de sus formas, es desechar a Dios. Ahora bien, yo hago la pregunta, y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta. ¿Cuál fue la abominación de Israel? Que Daniel profetizó, el pueblo va a hacer una abominación que va a colmar el vaso de Dios y ya no va a caber más maldad en ese vaso y Dios va a tener que actuar. Y yo le pregunto a la gente, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? ¿Estamos claritos? Tenemos que hay una abominación asoladora. Tenemos sin duda que vienen tiempos difíciles donde lamentablemente viene un tiempo de angustia, un tiempo de angustia pequeño, corto, antes de que termine la gracia, antes de que Cristo salga del santuario, antes de que caigan las plagas como consecuencia de que Cristo sale del santuario, viene un tiempo de angustia antes de ese periodo, pero nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué es lo que causa ese tiempo de angustia? Porque está delante de nosotros. Es algo que está muy cerca por todas las señales que vemos. ¿Qué es lo que lo causa? Entonces hemos ido a Mateo, hemos ido a Marcos y hemos ido a Lucas y vemos que hay una abominación asoladora que profetizó Daniel y que sin duda traerá tiempos difíciles en el mundo y eso va a ocurrir antes de la venida de Cristo. Yo creo que hasta aquí vamos bien. Ya nos están escribiendo que vamos bien. Pero ahora entonces yo voy a continuar y voy a responder ¿cuál fue la abominación de Israel? ¿Cuál fue la abominación de Israel? Porque lamentablemente Israel llegó al punto de no retorno. Y tenemos que estar atentos porque esto se va a repetir. No olviden que en Mateo 24 Cristo presentó una profecía que tiene doble cumplimiento. Iba a presentarse en los días de Israel y se presentaría nuevamente en nuestros días. Entonces, ¿cuál es la abominación que cometió Israel? Miren este texto que voy a compartir con ustedes. Se halla en Lucas capítulo 10, verso 16. No olvide que abominar es sinónimo de idolatría, de hacer algo que a Dios no le agrada, de ir en contra de Dios, o también simplemente rechazarlo, cambiarlo, como usted quiera llamar. Todo eso abomina, todo eso Dios lo rechaza, todo eso lamentablemente ofende a nuestro Dios. En Lucas 10:16 dice la Escritura, el que a vosotros oye, a mí me oye. Este texto está bajo el contexto de que Cristo toma a los discípulos y a los que le están siguiendo, les da autoridad y poder y los manda a predicar el evangelio. Y ellos salen contentos a hacer la obra que Jesús les ha encomendado. Y cuando ellos van a salir, Cristo les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Óigame, esto es bien serio, porque si nosotros desechamos, por ejemplo, si va una persona en los días de Cristo que fuese profeta o discípulo y era desechado, Cristo sentía que eso lo estaban haciendo contra él. Lo mismo que ocurrió con el profeta Samuel, que se sintió desechado y Dios le dijo, no es a ti al que están desechando, es a mí, es a mí. Entonces Jesús dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y luego va más allá, y el que me desecha a mí,
desecha al que me envió. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál fue la abominación de Israel que trajo el primer cumplimiento de Mateo 24:15? La abominación asoladora. ¿Cuál fue esa abominación? Usted dirá, hermano Oliver, ¿tiene referencia a desechar a Jesús? Claro que sí. De hecho, usted lee en Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Lamentablemente, todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida del Mesías. Lo hemos estudiado en el santuario. Hemos estudiado cómo Dios les hizo un plano de todo lo que iba a ser el Mesías. Cada uno de los pasos que concierne en cuanto a la salvación estarían allí en el santuario. Pero lamentablemente el pueblo estaba rebelde. El pueblo se gozaba en el pecado. Y lamentablemente eran quebrantados, los quebrantó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ahora Roma gobierna. Y nuevamente viene el llamado de Dios y dice, los que dejan a Jehová serán consumidos. Serán consumidos. Y Jesús lo dijo claramente, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál fue la abominación desoladora que trajo toda la desgracia sobre Israel? Quiero compartir esta cita que se halla en el Conflicto de los Siglos, página 25, párrafo número 2, que va a confirmar todo lo que estamos viendo hasta ahora. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debería sufrir. Atención, oído al tambor. ¿Qué dice aquí? Por haber rechazado y crucificado al Mesías. Tremendo. El rechazar a Jesús como Mesías era rechazar al Padre y al Espíritu Santo. Era rechazar a todas las huestes angelicales que obran en favor del ser humano. Era rechazar a todos los enviados. Y como resultado, los castigos que venían iban a ser el resultado especialmente por haber rechazado y crucificado a Jesús. Dice, iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos. Ahora, yo le hago una pregunta. Porque siempre necesitamos reflexionar. Reflexionar. Dios envió mensajeros. Ángeles hicieron maravillas. El mismo Dios hizo maravillas. Envió a su propio Hijo. Lo rechazaron, lo crucificaron. Y como resultado, Cristo profetizó que vendrían castigos. Se lo declaró a los discípulos. Que vendrían señales inequívocas, precursoras de este espantoso desenlace. Y yo le hago una pregunta. Atención. ¿Y nosotros? ¿Será que las señales que están viniendo sobre el mundo están relacionadas también al doble cumplimiento que Mateo 24:15 presenta en cuanto a la abominación desoladora? Quiero que noten esto. En Mateo 23, 37 y 38, Cristo de antemano lo presentó, lo lloró. Cristo lloró por su pueblo. Porque el anhelo de Dios, que era proteger a su pueblo, no traerle castigo, no se pudo cumplir, y no fue por culpa de Dios, por causa de él. Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí y al que me envió. Y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas y no quisiste. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Aquí hay una dura profecía que señala que el templo, el segundo templo que tendría mayor gloria que el primero por la simple presencia del Mesías, quedaría solo, quedaría desierto. La presencia de Dios no estaría más allí. Un presagio terrible de los acontecimientos que vendrían. Miren otra cita, Mateo 24, 1 y 2. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No olviden que estos edificios los construyó, duraron casi 40 años de construcción. De hecho, inclusive hermosos bloques y ladrillos ¿cómo se llama esta piedra? No es granito, es de mármol. Habían sido traídos, cuidadosamente colocados. Era una cosa maravillosa. Y Jesús dice, mira, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos, viene un tiempo de angustia. Viene un tiempo de angustia. Y yo hago una pregunta. Si Jesús está diciendo, viene un tiempo de angustia, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que los discípulos tenían interés de saber qué señales? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo saber? ¿Usted cree que a nosotros nos interesa saber esto también? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí, porque esto tiene un doble cumplimiento. El pueblo rechaza a Jesús, a los que envía Jesús. Rechaza al propio Hijo, rechazando al Padre, rechazando la obra del Espíritu Santo en todo momento. Como consecuencia, esto que es abominación, este rechazo abominable, va a traer atención, ahora usted va a entender por qué se llama abominación desoladora. Porque el resultado de rechazar a Dios en cualquiera de sus formas trae como resultado, valga la redundancia, el asolamiento, la destrucción. Y como resultado, los discípulos le dicen, Señor, ¿y qué tenemos que hacer? Cuando esto vaya a ocurrir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el plan que tienes para nosotros? Hoy día mucha gente me escribe y me dice, hermano Oliver, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde hay que correr? ¿Es bueno que nos vayamos lejos a una montaña donde no nos consiga nadie ahora mismo? ¿Es bueno que salgamos huyendo, que vendamos todo y corramos? ¿Se dan cuenta que lo que los discípulos le preguntaron a Jesús sigue en vigencia? El ser humano quiere que Dios le diga qué hacer en estos casos. ¿Qué hacer? Y Jesús les respondió con estas palabras. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Marcos 13:14, puesta donde no debe estar. Tremendo. El que le entienda. Y ya lo vamos a revisar. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, viene una crisis. Jesús dice, va a venir una crisis. Va a venir la justa retribución de los pecados de Israel. Y lógicamente yo no quiero que mi pueblo que me ha aceptado, que no me ha negado, pase por esta situación tan dura. Y yo tengo un plan para ellos. Amén. Alabado sea Dios, porque Dios siempre piensa en su pueblo. Por lo tanto, cuando ustedes vean esta señal, huyan a los montes. Interesante, increíble. No olvide que según la visión de Lucas, la abominación asoladora era ver a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos. Cuando veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos, sabed que su destrucción está cerca, que ha llegado. O sea, había una clara señal para los discípulos, una señal muy contundente que les exigía una respuesta. Ellos tenían que obrar al ver esta señal porque Dios quería protegerlos. Ahora bien,
Quiero que vean lo que dice el conflicto de los siglos, página 29, párrafo 3. Y esto lo confirma Flavio Josefo, historiador contratado por Roma, al mismo tiempo mediador para tratar de que Israel cediera, pero no lo quisieron escuchar. Dice el conflicto de los siglos, página 29, párrafo 3. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos? Despiértese. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. ¿Amén? Y yo le hago la pregunta a usted. Yo le hago a usted la pregunta. Y hoy, estamos a ciegas. ¿Será que estamos en oscuridad? No sabemos qué es lo que va a pasar. Yo lo digo, atención, porque mucha gente nos escribe, nos dice, hermano Oliver, ha llegado el momento de huir, ha llegado el momento de irnos a una cueva, una montaña. Esa es la salida al campo. Entonces cruzan información, porque para muchos salir al campo es huir. No, mis hermanos. Siempre la recomendación bíblica ha sido que uno no viva en grandes ciudades. Siempre, amén. ¿Por qué? Porque hay corrupción, hay maldad, porque los juicios de Dios van a caer allí. Pero este es otro momento, esto es otra señal, esto es algo muy puntual, algo que está justamente y precisamente ligado a profecías, a la palabra de Dios y a señales inequívocas que nosotros tenemos que conocer. Así que no se vaya a perder la segunda parte del programa, porque ahora vamos a hablar sobre nuestro tiempo. Yo hice un resumen y bueno, llegó Tito, rodeó Jerusalén. Antes de Tito llegó otro, rodeó Jerusalén. Luego el ejército romano se retiró. Israel, que también estaba en guerra contra los cristianos, corrió tras el ejército romano, casi haciéndoles guerra y alcanzándolos, casi que vencieron. Y en ese momento los cristianos dijeron, ¿recuerdan la señal? Sí, ahí está, huyamos. Y dice Elena G. de White, ni un solo cristiano pereció. Pero yo pregunto, ¿y hoy día? ¿Qué hay que hacer hoy día? ¿Cómo vamos hasta aquí, mis hermanos? Yo voy a ir a un tema musical. Por favor, no se pierda la próxima parte del programa, porque en cuestión de 3 minutos estamos de regreso. Mando un abrazo grande a todos los que están en sintonía con nosotros. Les mando un gran saludo a Norma, excelente tema, muy importantísimo para estar atentos en cuanto a lo que está pasando en el mundo. Un saludo para la sierva del Altísimo y para tantas otras personas que están en sintonía. Compartan el programa de hoy y en 3 minutos venimos. Un Israel moderno. ¿Y qué de nosotros y las señales que apuntan al doble cumplimiento de esta profecía? Santuario te veo por fe, en tu santuario la puerta está, por donde entra el clamor y sale contestación de aquellos que oran por liberación. En tu santuario yo veo 6 muebles, revelan el plan de la redención, la verdad del evangelio en toda su gloria para transformar a los hijos de Dios por su amor. Tu muerte yo veo en el altar del sacrificio, en el lavacro tu resurrección. En los panes de la mesa puedo ver tu palabra, en el candelabro eres tú, mi gran luz.
es mi mediador. En el arca del pacto vio tu trono, Señor. Dentro la vara, la ley y el maná escondido. Limpia mi vida en tu lugar santísimo. En tu santuario el evangelio es respuesta a los problemas de la humanidad. Quiero ser para ti un santuario viviente, reflejar tu ley, tu imagen y amor. Este ha sido nuestro himno tema durante esta temporada, porque estamos hablando del santuario, un hermoso tema de Eliezer Abreu. Muy hermoso este tema. Y nosotros continuamos en vivo, saludando a toda la audiencia, agradeciendo por su paciencia, por su sintonía. Hemos dado un pequeño break, como diríamos, para que usted pueda tomar un poquito de agua, para que pueda compartir el tema con otras personas, para que pueda tomar apuntes, estar atento, y pues damos una cordial bienvenida a todos. Gracias por estar en sintonía. Espero que se mantengan conectados con nosotros y que juntos podamos pasar una tarde excelente, maravillosa. De antemano, este jueves vamos a tener un tema poderoso. Así como estamos estudiando sobre el pequeño tiempo de angustia, vamos también a repasar lo que ocurrirá luego de que el tiempo de gracia sea cerrado, que vendrá también otro tiempo de angustia, mucho más corto, pero que será bien interesante el tema, ya que en ese momento no habrá intercesor sobre la tierra, y queremos presentar cada uno de los detalles y que nadie se lo vaya a perder. Así que un abrazo para todos, Dios les bendiga en gran manera, y ahora mismo hacemos sonar el tambor para entonces nosotros entrar a lo que es el tema en su segunda parte. Aquí está, lo ve en pantalla. No olvide que esta presentación está disponible en patreon.com/coronastudio. Estamos preparando todos estos materiales y les cuento algo, la nueva temporada que va a ser a partir de enero va a ser sobre los pilares de nuestra fe. Vamos a estudiar sobre los fundamentos de nuestra fe, o sea, vamos a tener durante 2 meses un estudio profundo de las doctrinas principales que enseña nuestra iglesia a la luz de la Biblia. Un Israel moderno. ¿Saben que la profecía de Mateo 24, verso 15, que apunta a la abominación desoladora que profetizó Daniel y que Daniel también hace mención, porque realmente es Daniel que lo menciona? Cristo se hace eco de lo mencionado por Daniel, aunque fue Dios realmente quien lo inspiró. Esto tiene un doble cumplimiento. Ya hemos visto, atención, porque estos son puntos claves del tema, ya hemos visto que abominar está ligado, por ejemplo, a la idolatría, está ligado a algo que Dios rechaza, está ligado a rechazar a Dios abiertamente, está ligado a prácticas que van en contra de la verdad bíblica, ¿ok? También estamos viendo y nos preguntamos qué fue lo que hizo Israel para llegar al punto de colmar la paciencia divina. ¿Cuál fue esa abominación tan terrible que cometió y que llevó al asolamiento? Porque la abominación, el gran problema es que la abominación lleva al asolamiento, que es la destrucción. Y podemos mirar lo que ocurrió con Israel y tener una idea, donde el Imperio Romano rodea la ciudad, sitia la ciudad, mata a todos, crucifica a todos. Un momento terrible, triste, pero ningún cristiano padeció ni murió, confirmado inclusive por el historiador bíblico Flavio Josefo, un historiador bíblico no contratado por Roma y muy citado por eruditos bíblicos. Pero ¿qué en cuanto al Israel moderno? ¿Por qué yo tengo acá una bandera de los Estados Unidos de América? ¿Qué papel fundamental juega los Estados Unidos de América en la repetición de la profecía? Es una buena pregunta. Y de antemano, aquí hay un pequeño error en el capítulo, es el capítulo 13, verso 11. Ofrezco disculpas, pero siempre que veo y noto el error, de una vez hago la corrección al aire. De antemano lo vamos a corregir para los que están descargando el estudio. Es Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Y quiero que noten esto, porque del capítulo 13, verso 1 al 10,
¿ok? Del 1 al 10, sube una bestia del mar que tiene una forma terrible. Tiene una forma terrible. Y del versículo 1 al 10 da todas las características de este poder que Daniel de antemano, hablando de estas bestias, dice que son imperios, que son reinos. Y cuando usted lee del 1 al 10, usted consigue un sistema que persigue a los hijos de Dios, los mata por 1260 años, une la iglesia y el Estado asesinando sin piedad, limitando la conciencia, blasfemando contra Dios. Usted consigue todas esas características y al final también dice que recibe una herida mortal. ¿Ok? Y según la historia, se ha confirmado, usted lo puede poner en Google, que desde el año 538 al año 1798, exactamente por 1260 años, un poder unió la iglesia y el Estado, ¿ok? La iglesia que había entrado en apostasía buscó el apoyo del Estado, porque para que la iglesia busque el apoyo del Estado tiene que entrar en apostasía. Y entonces al unirse esto vino este terrible tiempo, un tiempo de persecución como nunca. Pero luego Apocalipsis 13:11 narra lo que vendría después. Por eso dice Juan: después vi otra bestia que subía de la tierra. Noten, a diferencia de la primera bestia que subía del mar en medio de vientos, que tiene que ver con conflictos bélicos, tiene que ver con guerras, porque de antemano tiene que ver donde hay mucha gente, porque el mar representa justamente donde hay muchas naciones, tribus y lenguas. Y usted puede notar que la historia sí lo confirma, ¿ok? Porque cuando Daniel habla de estas bestias que subían así, Daniel dice que Medo-Persia logró controlar Babilonia a través de guerras, luego Grecia, Medo-Persia, luego Roma, Grecia. Pero a diferencia, esta bestia sube de la tierra. No hay vientos que soplan, no hay muchedumbres, no hay mares, sino es un lugar seco. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero dice la profecía en Apocalipsis 13:11 que habla como dragón. Importante que notemos estas características, porque así como Apocalipsis 13 del 1 al 10 presenta características del primer poder de esa bestia que limitó la conciencia, que unió la iglesia y el Estado y que lo ha confirmado la historia, nosotros tenemos que permitir que ahora la historia confirme quién es la segunda. De antemano tenemos ya una señal muy clara. De la primera bestia, de Apocalipsis 13 del 1 al 10, gobierna del 538 al 1798. Y después Juan ve otra bestia, lo que quiere decir que esta bestia, este reino, este poder mundial, se debe levantar después de 1798. Y justamente en 1492 descubren América. Es una tierra solitaria, entre comillas, está poco poblada, con muchos recursos. ¿Quién será esta bestia? Usted dirá, bueno, hermano Oliver, usted pregunta, pero puso la Estatua de la Libertad allí, que está en Nueva York. Pero déjeme leerle a algunos pensadores de la época que hablaron en cuanto al ascenso de Estados Unidos. Y mire cómo nuevamente la historia confirma, así como lo hizo con la primera bestia, y todos los historiadores escribieron en cuanto a ella, y eso ha quedado, que usted lo busca en internet y lo consigue. Mire cómo ahora la historia confirma quién es esta segunda bestia. Esta gente no son cristianos, no son necesariamente gente que escribe en relación a la religión o a la fe. Simplemente estaban escribiendo cómo se levantó los Estados Unidos de América en su momento. Dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta ser un imperio. Esto lo escribió un escritor de la época que vio cómo Estados Unidos fue creciendo poco a poco como una semilla. Y yo pregunto, una silenciosa semilla es un árbol que fue creciendo hasta llegar a ser un imperio. ¿Y qué dice Apocalipsis 13:11? Dice que subiría de la tierra como un árbol. Presento otro.
Otro, de hecho, esto apareció en un periódico europeo en el año 1850, hablando Europa de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. En el silencio de la tierra, crecía constantemente en poder y gloria. Interesante. O sea que cuando la Biblia dice, y lo voy a colocar acá, porque no me gusta que me aparezca ahí Apocalipsis 12, porque no quiero que se vayan a confundir nuestros hermanos, nuestros oyentes. No quiero que se vayan a confundir, por eso lo voy a colocar acá. Cuando la Escritura dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, Apocalipsis 13:11, y justamente usted puede notar que del 1 al 10 hay otra bestia que sube del mar, donde hay muchas gentes, es lo contrario a la tierra, un símbolo de lugares poblados, Europa. Y en medio de situaciones extrañas. Y tiene sus características. Aquí, a diferencia, esta bestia sube de la tierra. Entonces ahora usted entiende por qué los historiadores, al hablar de Estados Unidos, que justamente se levanta como potencia después de 1798, dicen esto: en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Quiero compartir lo que dice Elena G. de White en cuanto a este cumplimiento. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande y capaz de llamar la atención del mundo? Dice ella. Buena pregunta. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Interesante. Y lo está diciendo alguien que vive, que ha estado durante este periodo también de crecimiento. Dice ella, una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra. Y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. O sea, la nación debía aparecer en un territorio hasta entonces desocupado. Y por eso, historiadores de la época dicen, en el silencio de la tierra, crecía constantemente en poder y gloria. Otro historiador, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Tremendo, ¿no? O sea que, sin duda, la profecía apunta a que el poder que en nuestros días tendrá un protagonismo tremendo en cuanto al cumplimiento de todas estas cosas que están señaladas por Dios a través de su palabra, Estados Unidos juega un papel preponderante. Y nuevamente dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Voy a poner este texto porque no quiero que se vayan a confundir. Noten, dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Y por qué razón? ¿Qué tiene que ver el cordero en medio de esta enseñanza? O sea, ¿por qué el profeta, al escribir sobre lo que vio como un cordero que tenía 2 cuernos? Miren, hermanos, es increíble, ¿no? Pero yo uso esto como apoyo. Pero es que lo que esta señora dice tiene una consonancia tremenda con la Biblia. Amén. Dice ella, el republicanismo, ¿ok? Que es el movimiento que genera la libertad, la democracia como tal, los republicanos y los demócratas. Y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación, separados. El protestantismo protestaba lo que había hecho Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana, persiguiendo y matando a aquel que no aceptaba sus enseñanzas. Pero por otro lado, el republicanismo mantenía el punto sobre la I diciendo, mira, el Estado es el Estado.
La iglesia aquí no tiene participación. Nosotros respetamos la conciencia de la gente, le damos confiabilidad a la gente, pero el Estado es el Estado y la iglesia es la iglesia. Dice, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Esos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Amén. Atención con esto, mis hermanos. Atención con esto. La libertad para que ellos eligieran a sus gobernantes, para que al mismo tiempo esos gobernantes garantizaran la libertad de conciencia, que la iglesia tuviese su rol, que cada quien pudiese adorar según su conciencia. Mayoría protestante, por cierto. Bueno, esos principios, dice ella, son el secreto de su poder y su prosperidad. O sea que, si viene a haber un quiebre en los Estados Unidos de América, es porque esos dos principios, como cuernos de cordero, como lo estamos leyendo aquí en Apocalipsis 13:11, cuernos de cordero, es porque esos principios se están violando. Y ella añade, atención con lo que añade, los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Tremendo, una verdad increíble. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Y yo puedo decir lo siguiente, y sigue ocurriendo, que millones siguen yendo allá. De hecho, ¿cuántos compatriotas venezolanos siguen yéndose a Estados Unidos, huyendo de toda la situación que hay en el mundo tan difícil, oprimidos, pisoteados y tan complicado? Como mucha gente cristiana también, o que vive en algún tipo de comunismo, que no tienen libertad, huyen buscando esa libertad. O sea que yo pregunto a la audiencia, ¿estamos claros que lo que estoy presentando tiene una base bíblica tremenda, increíble, maravillosa? Una historia apasionante que confirma todo lo que hemos presentado y todo lo que hemos dicho. Yo creo que estamos claritos, mis hermanos. Mando un abrazo grande a todos los que están en sintonía y gracias por estar con nosotros y por estar con el estudio de este programa. Un abrazo para Gustavo, un abrazo para Cristóbal, para Aixa Cruz y para tantas otras personas que están en Massachusetts, en Puerto Rico y en diferentes partes. También alguien de Portugal nos escribía. Muy, muy agradecido por estar con nosotros. Ahora bien, pero hay un problema. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Pero hablaba como dragón. Pero hablaba como dragón. Y usted lo puede mirar aquí en la escritura, dice, pero hablaba como dragón. Y yo me pregunto, ¿y qué quiere decir eso que ahora habla como dragón? ¿Saben qué? El gran problema que tiene el diablo es que al diablo no le gusta la libertad. Él quiere mantener oprimido al mundo. Él quiere mantener al mundo gobernado, dominado, sin libertad. Y por eso vemos la contraparte, el cordero, que tiene dos cuernos, el republicanismo y el protestantismo, manteniendo esa libertad que el diablo odia. Pero lamentablemente la escritura dice, pero que hablaría como dragón. O sea que llega un momento, va a llegar un momento que está delante de nosotros donde nuevamente el diablo va a tener otro chance para volver a pervertir la verdad. Y por eso, en el mismo Apocalipsis capítulo 13, usted puede leer lo siguiente. Verso 16 ahora. Aquí está como habla como dragón. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí claramente hay una tiranía. Eso es lo que le encanta al diablo. El diablo es un tirano. Para allá va el mundo. El mundo se dirige a una terrible tiranía. Pero no olvide, cuando usted esté presentando este tema en su iglesia, por eso lo estamos compartiendo en patreon.com/coronaestudio, no olvide que el tema es abominación asoladora. La pregunta que nos hacemos es, ¿de qué manera
esta tiranía va a ofender a Dios, comparable con lo que hizo Israel en el Antiguo Testamento, con lo que hizo Israel en la aparición del Mesías, que no quiso recibir a los enviados, que asesinó a Cristo, que rechazó a Dios, abominó crucificando al Hijo de Dios al punto que Dios dijo basta. Y entonces retiró Dios su presencia y como resultado fue rodeada por Roma y sitiada, y esa fue la señal que recibieron los discípulos. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿y cómo va a ejercer esta tiranía? ¿Qué es lo que va a hacer en pequeños, en grandes, en ricos? Que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre o el número de su nombre. ¿Qué es lo que va a hacer? Para que usted lo vea a la luz de la Biblia y esté apercibido, yo pongo esta frase aquí que va a sonar, esta frase va a sonar a un trabalengua. La ley y Jesús, Jesús y la ley. Y usted dirá, hermano Oliver, y ese trabalengua, es que aquí vamos a desbaratar, aquí vamos a desmontar lo que va a traer la abominación desoladora en nuestros días y que está muy cerca y que todos los movimientos que se están dando de crear temor, campañas de miedo, de que usted tenga que hacer esto o aquello porque si no, no puede, la están restringiendo muchas cosas. Esto es una práctica, es una práctica. Es una práctica que va a terminar en una tiranía total. Y lo decimos con mucho respeto y cariño. Miren esto. Aquí yo voy a tomar este acertijo y la ley y Jesús y la ley y lo voy a llevar a la comparativa. El que no ama, usted conoce bien este texto a mí me encanta, porque este texto señala cuál es el carácter de Dios. El que no ama, yo he marcado en amarillo las palabras que quiero que usted se grabe y quiero enfatizar. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Este es el amor ágape. No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. No olvide que el que no ama, ese es el carácter de Dios, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el amor de Dios se manifestó para con nosotros enviando a su Hijo para que vivamos por él. Y su Hijo fue rechazado y vino la abominación asoladora sobre Israel. No lo olvide. O sea que yo podría decir que Israel no amó porque no conoció, y como no amó porque no conoció y no entendió que Dios es amor, rechazó al unigénito que Dios envió al mundo. Pero ahora mire la otra cara de la moneda. Ajá. ¿Y cómo yo conozco a Dios? Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y ahora mire como dice 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ah, interesante. Gloria a Dios. O sea que amar a Dios y conocerlo es sinónimo de guardar su ley. O sea que si yo digo, yo amo a Dios, pero no amo sus mandamientos, estoy mintiendo. Y si yo digo, no, yo amo sus mandamientos, yo quiero vivir según su ley, pero no quiero nada con Dios, estoy mintiendo. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso envió Dios al mundo a su Hijo. Y si nosotros decimos que le conocemos es porque guardamos sus mandamientos. Y ahora note como dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, tienen que guardar mis mandamientos. No hay otra forma. No hay otra forma. De lo contrario, usted es mentiroso. O sea que si yo guardo los mandamientos de Dios, es porque lo amo. Y si yo amo a Dios, es porque guardo sus mandamientos. Por eso yo coloqué este trabalenguas acá. La ley y Jesús, Jesús y la ley. El orden de los factores no altera el producto. El producto, ¿sabe cuál es? Amor. Ese es el producto.
La ley más Jesús igual amor. Jesús más la ley igual amor. El orden de los factores no altera el producto. Yo creo que está claro. Clarísimo. Ahora mire esto. Se repite la historia. ¿Qué problema con la historia? Mire esta cita que voy a compartir, que es una cita que está en el contexto del momento que Moisés se le dice: mira, Moisés, como tú golpeaste la roca vas a morir. Sube al monte solo para que mueras. Señor, pero no hay pero. Sube para que mueras. Y cuando Moisés llega allí, y cuando Moisés está entrando en el momento que está falleciendo, está por fallecer, Dios envía una visión sobre Moisés. Usted dirá, hermano, pero eso no aparece en Deuteronomio. Pero yo voy a compartir lo que dice esta señora que Dios le presentó a este hombre, y yo quiero que miren la lógica y ahora miren la fórmula, porque este va a ser el pecado que va a cometer Estados Unidos, que no es en nada diferente al pecado que cometió Israel. Por eso la abominación que cometió Israel trajo la destrucción, y la que está por cometer Estados Unidos traerá la destrucción. Y miren lo que dice acá, oído al tambor, oído al tambor. Varias escenas pasan por la vista de Moisés cuando está allí en el lugar para morir, pero yo voy a concentrarme en esta. Luego pasó otra escena ante sus ojos. Eso no es conflicto de los siglos, ojo, eso es patriarcas y profetas. También tengo que corregirlo, no se preocupe. Eso va a estar corregido en la presentación que voy a estar colocando ahí en Patreon. Vamos a hacer la corrección para subirla. Luego pasó otra escena ante sus ojos. Se le había mostrado la obra que iba a hacer Satanás al inducir a los judíos a rechazar a Cristo, mientras que profesaban honrar la ley de su padre. Voy a repetir este pedacito. Luego pasó otra escena ante sus ojos. Se le había mostrado la obra que iba a hacer Satanás al inducir a los judíos a rechazar a Cristo, mientras profesaban honrar la ley de su padre. O sea que los judíos, escúchame bien lo que le voy a decir, porque esto es interesante. Esto es interesante. Atención, oído al tambor. Los judíos dirían: no, la ley es lo más bello que hay, es lo más hermoso que hay. La ley, nosotros, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, pero si eso lo he guardado desde el principio. Bueno, ven y sígueme. No, seguirte no. Seguirte no. La ley sí me gustó, pero seguirte no. Y vuelvo a la fórmula. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es indivisible. Tú no puedes decir: yo amo la ley de Dios, pero con Cristo no quiero nada. No, no, no. De hecho, Satanás lo dijo en el cielo. Satanás dijo en el cielo. Miren la ocurrencia del diablo en el cielo. Yo no tengo problema de obedecerte, Padre, pero a Jesús no lo voy a obedecer por amor al Señor. ¡Qué tremendo es el diablo! Entonces, los judíos tenían en su mente, porque Satanás los indujo a eso, a decir: nosotros amamos la ley de nuestro Padre, pero a Cristo no lo queremos. A Cristo no lo queremos. ¿Estamos claros, mis hermanos? ¿Estamos claros? Oído al tambor. Pero ahora yo quiero que noten cuál va a ser la otra cara de la moneda, y se los voy a poner en grande. ¿Vio ahora al mundo cristiano dominado por idéntico engaño al profesar que aceptaba a Cristo, mientras que por otro lado rechazaba la ley de Dios? ¿Cómo, hermano Oliver? Así como usted lo está leyendo, así como lo está leyendo. Ahora el mundo cristiano diría: miren que es la misma abominación. El pueblo de Israel dijo: nosotros con tu ley, Padre, no tenemos problema, pero con Cristo no queremos a Cristo crucificado. El Padre vio que la copa se llenó hasta arriba y el Padre dijo: abominación, basta, viene la asolación. Ahora, hoy día, lo van a hacer al contrario. Ah, no, Cristo, alabado sea Dios. Y usted ve hoy día a todos los cantantes que son cristianos
con zarcillos, con tatuajes. Alabado sea Jesús. Y usted ve a los futbolistas y a todo el mundo, alabado sea Jesús, con tatuajes. Y usted ve a poco de cosas y cómo venden y graban y bailan y danzan y hacen de todo. Alabado sea Jesús. Ajá, y la santa ley no, la santa ley no. La santa ley no. Es la misma abominación hablar maravillas de la ley de Dios y no querer a Cristo. Es la misma abominación. No, Cristo para nosotros es lo más bello. El sábado no, el sábado no. El sábado no. Eso es legalismo. Había oído a los sacerdotes y ancianos clamar frenéticos: quita, quita, crucifícale. ¿Recuerdan eso? Quita, quita, crucifícalo. Crucifíquenlo. ¿Pero a quién? ¿A Barrabás o al su Mesías? No, al Mesías crucifícalo. Y ahora mismo oyó luego, mire lo que dice ahora, lo que oyó. Atención. Oyó luego a los maestros que profesaban el cristianismo gritar: afuera con la ley. No queremos nada con la ley. A Cristo sí, aleluya, gloria a Dios. Preparen la batería, aleluya, gloria a Dios. La ley no, con la ley no queremos nada. Terrible, mis hermanos. Es la misma abominación. Se está rechazando indirectamente al Hijo de Dios o directamente, porque Jesús y la ley y Jesús es una fórmula que da siempre la misma ecuación: amor. Entonces, como resultado, que es una abominación rechazar de alguna manera, no queremos a Cristo, pero la ley no. Queremos la ley, pero a Cristo no. Como resultado, dice Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y entonces, atención con esto. The Review and Herald, 11 de febrero de 1904. Díganme ustedes, porque esto todo lo saco dentro del contexto. Esto está dentro del contexto de Mateo 24:15, la abominación desoladora. Díganme ustedes si esto suena a lo que está pasando en el mundo. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Tremendo. Bueno, hoy día en Venezuela uno no puede ir a echar gasolina si no tiene su carnecito. Y no es el carnet de gasolina, es el carnet sanitario. Hoy día el mundo se está volviendo más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nuevamente van a rechazar a Jesús, rechazando su santa ley. Ese es todo el problema. Y como resultado, atención, como resultado de esa abominación vendrá el asolamiento. Hermano Oliver, pero el COVID y todo lo que está pasando, ¿acaso no es ya el asolamiento? No, hermano, no. Aún no ha llegado. No han llegado. Les falta poco para llegar a ese borde de la copa. De hecho, mire, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y la pregunta que yo hago es: ¿y hoy, cuál es la señal? ¿Cómo nosotros sabemos que el asolamiento está por llegar? ¿Qué es la abominación que va a traer? Bueno, de antemano les he dado el principio. Los judíos decían ser amantes de la ley, pero crucificaron al Hijo de Dios. Hoy día, ellos dicen ser amantes de Cristo, pero no quieren nada con la ley. Quítala, échala afuera. Mire lo que dice Joya de los Testimonios. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Pregunto, ¿eso es idolatría? Agarrar un día común y ponerle la estampa de santo. Ah, no, porque es que yo soy el Papa Francisco. Y como yo soy el Papa Francisco, yo tengo derecho a hacer eso porque yo soy el Papa. Es santo. Entonces vienen los protestantes y dicen, bueno, es santo. Y como quieren apoyo porque lamentablemente no están haciendo un buen trabajo, porque si estuvieran haciendo un buen trabajo no necesitarían popularidad y apoyo,
entonces ceden a la demanda de una ley dominical, así como cedieron a la demanda de una ley en pro del matrimonio gay, así como cedieron una demanda en pro de colocar tal o cual tratamiento para tal o cual enfermedad. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia, dice Elena, que era norteamericana. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Óigame. ¿Se llegó a dónde? Al límite. Hermano querido, hermana que está en sintonía. Sin duda, todo lo que está pasando en el mundo apunta a un hecho que es increíble. Y es buscar popularidad y apoyo. Cuando los legisladores lo hacen tan mal, pero tan mal, que necesitan popularidad y apoyo, como fue el caso de Obama, como fue el caso de otros legisladores que han habido, y presidentes, y pare de contar. Entonces comienzan a aprobarse leyes que son fundamentalmente abominables delante de Dios. Como por ejemplo, y con todo respeto lo digo, el casamiento entre hombre y hombre y mujer. Eso simplemente es ceder por popularidad y apoyo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque este evento está delante de nosotros. Y todavía hay gente que me dice, hermano Oliver, ¿y qué vendrá entonces? Bueno, mis hermanos, cuando en los Estados Unidos de América, de la libre América, cuando el primer estado, así como un día lo hizo un primer estado con relación al casamiento homosexual, así como poco a poco los estados fueron aplicando leyes en relación también a la parte sanitaria. Cuando un estado vea que es necesario tomar una decisión para mantener la popularidad y el apoyo, lamentablemente cometerán el error de hacer este trato abominable contra Dios. Y en el cielo se va a escribir apostasía nacional. Y cuando en el cielo se escriba apostasía nacional, vendrá destrucción nacional. Y luego el mundo seguirá el mismo camino de Estados Unidos. Y vendrá una destrucción mundial. Eso es lo que apunta a la profecía. Y el Señor dijo, bueno, el que esté judío huya a los montes, el que haya dejado no vuelva. Ese será el momento que nosotros tendremos claras evidencias de que tenemos, si usted todavía está en una ciudad grande, que abandonar las grandes y hasta las pequeñas. Porque será tiempo de angustia, una angustia terrible. No el tiempo de angustia que roza el borde del fin de la gracia. Será un tiempo de angustia, porque los juicios de Dios van a comenzar a mostrarse. Y tendremos que dar testimonio. Nos preguntarán por qué no queremos aceptar las leyes. Este tipo de programas no van a poder salir al aire, así como no pudimos hablar de temas que contradigan a la OMS, y comenzará a haber una restricción tremenda, pero la profecía dice que Dios va a mantener en jaque al diablo y en jaque a los poderes mundiales para que el mensaje del tercer ángel se dé. Amén. Y todos los vientos soplan a Roma. Gracias por estar en sintonía, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho. Ha sido un honor y un placer. Y nos escuchamos el jueves. Bueno, de hecho, mañana vamos a tener un temazo en Vida y Salud con Mari. No se lo vaya a perder. El tema tiene que ver con la depresión. La depresión. ¿Qué hacer si yo estoy deprimido? ¿Qué tengo que hacer para buscar ayuda? Mañana vamos a tener como invitada a Daniela Coronado, amén. Está estudiando psicología, ya avanzada. Va a estar con nosotros, bueno, vamos a estar toda la familia, Daniela, Mari y este servidor. Le esperamos a las 4 de la tarde en Vida y Salud con Mari. La depresión. ¿Qué hacer si estoy deprimido?
No se lo vaya a perder porque va a estar interesante. El día jueves no se pierda porque vamos a tener un tema poderoso. Seguimos en el Santísimo y sin duda compartiremos este jueves y este sábado un tema relacionado a la obra de Cristo en este momento y en lo que está por ocurrir. Gracias nuevamente a todos, se les aprecia mucho. Dios los bendiga en gran manera. Y como siempre decimos al finalizar el programa, y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les aprecia, cuídense y prepárense, mis hermanos. Cada día hay que estar preparados para encontrarnos con Cristo. Dios les bendiga. Hoy yo te canto y te alabo, dándote gracias a ti por tus bondades y tus misericordias. Soy perdonado, Señor. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Dejaste tu trono y toda tu gloria para que yo pudiera vivir. Como humano viniste a la tierra sin importar morir. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Solo te doy las gracias porque llenaste mi vida, Señor. Solo te doy las gracias porque tú lo hiciste por amor. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser. Gracias, Jesús, por tus bondades, por amarme a mí. No sé cómo expresar tu amor incomparable, dando vida a mi ser, dando vida a mi ser. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo.